A menudo se confunde la esperanza con desear que las cosas salgan bien, pero va mucho más allá. La verdadera esperanza no niega el sufrimiento ni lo suaviza, lo mira de frente, lo acepta y aún así sigue caminando. Lenka es un chico que ha perdido todo, su familia, su hogar, su infancia, la paz. Vio morir a su madre enferma, escuchó el último aliento de su padre y sostuvo la mano temblorosa de su hermana mientras ella se cortaba la garganta para obligarlo a vivir. Solo tenía esperanza ajena depositada en su espalda. Pero incluso cuando lo había perdido todo, él eligió no dejar que ese sacrificio fuera en vano. El mundo dejó de pertenecer a los humanos tras la aparición de criaturas llamadas Aragamis, entidades biológicas monstruosas que surgieron inesperadamente. No son seres divinos ni demonios, sino colonias celulares inteligentes y adaptativas, células oráculo, que se multiplican rápidamente y devoran materia orgánica, convirtiendo el planeta en un páramo desolado. Las ciudades se vuelven ruinas, el ecosistema colapsa, la humanidad queda al borde de la extinción. Este escenario no es resultado de un castigo divino, es un fenómeno biológico que subraya la fragilidad y vulnerabilidad humana. En este contexto desesperado, los supervivientes se agrupan bajo la organización llamada Fenrir, una entidad totalitaria pero necesaria, diseñada como la última línea defensiva de la humanidad. Sin embargo, Fenrir no es altruista, solo acepta en sus filas a individuos compatibles con armas llamadas God Ark. La mayoría de las personas son rechazadas, condenadas al exilio y la muerte. La protección está reservada únicamente para los que pueden contribuir directamente a la lucha. Fenrir no es una organización heroica, es pragmática, cruel, pero indispensable para sobrevivir. Solo unos pocos pueden empuñar un God Ark, el arma viviente capaz de enfrentarse a los Aragamis. Quienes lo logran son conocidos como God Eaters, guerreros modificados biológicamente, marcados por el dolor y la esperanza. Y Lenka es uno de ellos. Para llegar ahí, Lenka fue sometido a un proceso brutal, un procedimiento que transforma el cuerpo y también el alma. Obtuvo su God Ark y con él creyó haber encontrado el medio para cumplir su objetivo, eliminar a los Aragamis y liberar a la humanidad, pero pronto descubriría que la voluntad no basta en un mundo devorado por monstruos. Durante su entrenamiento, bajo el mando de la estricta capitana Tsubaki, Lenka conoció a Kouta, otro novato. Rápidamente se hicieron amigos compartiendo sueños y temores. Sin embargo, la relativa calma se rompió abruptamente cuando las alarmas de emergencia comenzaron a sonar. Los Aragamis habían roto la barrera perimetral. La situación empeoró aún más cuando otra horda irrumpía desde el extremo opuesto de la base y no había suficientes God Eaters para cubrir ambos frentes. Lenka, impulsado por su deseo de proteger a los inocentes, desobedeció las órdenes de la capitana y se lanzó fuera de la base decidido a salvar a los civiles. Pero la realidad lo golpeó con crudeza. Su inexperiencia, su falta de control sobre el arma, todo lo dejó expuesto. Apenas podía mantenerse en pie en el campo de batalla y solo sobrevivió gracias a la intervención de Eric, un veterano God Eater quien murió protegiéndolo. Al siguiente día, Lenka despertó encerrado en una celda por haber desobedecido órdenes. La culpa lo devoraba. Sentía el peso de la muerte de Eric sobre sus hombros. Fue entonces cuando Lindow, el líder de la primera unidad, vino a verlo. No lo castigó ni lo sermoneó. Le habló, lo escuchó y le entregó una brújula, no solo un objeto sino una guía simbólica para que Lenka encontrara su propósito en medio del caos. No pasó mucho hasta que una nueva misión surgió. Un avión en pleno vuelo había enviado una señal de auxilio. En él viajaba una God Eater llamada Alisa. Lindow propuso incluir a Lenka en la misión de rescate, pese a las reservas de la capitana Tsubaki. Finalmente ella accedió. A bordo de un helicóptero, Lindow, Sakuya y Lenka volaron hacia la aeronave. Desde el aire observaron cómo Alisa combatía con agilidad y destreza contra los Aragamis que habían abordado el avión. A diferencia de Lenka, ella dominaba su God Ark con soltura, moviéndose como una veterana de guerra. La situación se volvió crítica cuando una enorme bandada de Aragamis se aproximó. Lindow y Lenka saltaron hacia el avión para ayudar a Alisa, pero ella se negó a abandonar la nave. No estaba sola. Había sobrevivientes heridos a bordo en ruta hacia la sede oriental de Fenrir. Lenka, fiel a su convicción de proteger vidas, respaldó la decisión de Alisa. Convenció a Lindow y a Sakuya de quedarse y luchar. Juntos repelieron a las criaturas y salvaron a los ocupantes del avión, pero no todo había terminado. Desde la base llegó una advertencia. Un colosal Aragami se aproximaba, uno diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Lindow decidió distraerlo enviando el helicóptero en modo automático como señuelo.
Fue en ese momento cuando Lenka, a pesar de todo el sufrimiento vivido, realmente comprendió la magnitud del enemigo al que se enfrentaban. Vio con sus propios ojos a la gigantesca criatura, un ser que parecía imparable, y por primera vez dudó. Entonces, ¿qué sentido tenía todo esto? Había entrenado, había sangrado, había sobrevivido. Y todo eso para enfrentarse a algo tan vasto y apocalíptico que parecía una burla a su determinación. Eric murió por él, su hermana dio su vida para que él viviera. Lindau confiaba en él y aún así, por primera vez, Lenka no estaba seguro de que su lucha significara algo. La esperanza que lo había sostenido hasta ahora se tambaleaba al borde del abismo. No había música heroica, no había discurso inspirador, solo ese silencio angustiante que lo hacía sentir pequeño, insignificante, roto. Lenka entendió algo más brutal que cualquier herida física. El enemigo más poderoso no era el coloso frente a él, era la desesperanza que comenzaba a abrir grietas dentro de su corazón. Y si no lograba contenerla, si no encontraba una razón para seguir, entonces no solo perdería la batalla, perdería quién era. La desesperanza no es una simple tristeza, es un abismo más profundo. Es ese estado emocional en el que se desvanece por completo la creencia de que el futuro pueda mejorar. No se trata solo de estar desanimado, sino de experimentar la ausencia total de toda expectativa positiva. Es sentir que ya no hay salida, que cada esfuerzo es inútil, que nada vale la pena. Es la negación del sentido, una reacción visceral ante la percepción de un mundo que parece indiferente y cruel. Es el instante en que comprendes que el universo no responde a tus preguntas, que no hay consuelo ni orden, solo un silencio insoportable que se extiende como una sombra en tu interior. Y sin embargo, esto no es tu final. Este vacío puede ser también un punto de partida, una trinchera desde la cual indica tu rebelión interior, vivir sin sentido pero con dignidad, levantarte no porque el mundo te lo prometa, sino porque tú eliges no rendirte, porque la desesperanza en su forma más devastadora no solo es la pérdida de la esperanza, es la pérdida del deseo de tenerla. Y aún así, incluso allí, cuando todo parece consumido por la oscuridad, cuando el alma se agrieta bajo el peso del dolor y la desesperanza, algo muy profundo dentro de ti aún puede impulsarte a seguir adelante. No es razón, no es lógica, es algo más esencial. Y Lenka lo sintió. No fue una rebelión grandiosa ni un milagro desde los cielos, fue una chispa. Aquel día acompañó a su amigo Kouta a visitar a su familia. Entonces vio algo en el horizonte que le detuvo el aliento, una isla artificial suspendida en la lejanía. Kouta le explicó que esa isla era un proyecto de Fenrir, una última apuesta para reunir y proteger a la humanidad, pero para completarla necesitaban más núcleos de Aragami. Fue en ese instante, frente a una visión del mañana, que algo se quebró, o más bien se reconstruyó en Lenka. Allí, en medio del horror y la aniquilación causado por los Aragamis, Lenka encontró un nuevo propósito. Vio un futuro por el que podía luchar, y ese futuro debía ser construido por ellos. Así, en medio de un mundo roto, Lenka entendió: la esperanza no es un consuelo, es una decisión, y él acababa de tomarla. La capitana Tsubaki asignó una nueva misión a la primera unidad. Con Lindau ausente, fue Sakuya quien asumió el liderazgo. Sin embargo, apenas leyó los detalles de la operación, su rostro se tensó. Era una misión extremadamente peligrosa, demasiado incluso para los novatos. Aún así, Lenka dio un paso al frente. Su mirada no titubeó al pedir que aceptara la misión. Sabía que, de lograr completarla, obtendría una gran cantidad de núcleos, fundamentales para la causa. Alisa, sin dudarlo, apoyó la decisión de Lenka. Contagiada por su convicción, Sakuya aceptó. Pero nada pudo prepararlos para lo que ocurrió en el campo de batalla. Durante la misión, una presencia oscura emergió de las sombras. Diaus Pita, una criatura felina en forma pero con un rostro humano que sonreía con crueldad. No era solo un monstruo, era un símbolo de sufrimiento encarnado. Alisa, al verlo, se paralizó. Su mente se quebró al enfrentarse a aquella figura que marcó su infancia con sangre y pérdida. Su cuerpo dejó de responder, hundido en un mar de traumas resurgientes. El equipo intentó resistir, pero fue inútil. Diaus Pita no peleaba por necesidad, sino por placer. Con una facilidad escalofriante abatió a todos, atrapó a Lenka entre sus extremidades y, como si fuera un juego macabro, aniquiló a civiles frente a sus ojos, alimentándose de su desesperación. Sakuya, herida pero decidida, se arrojó en un último esfuerzo para liberar a Lenka, y lo logró. Lenka, malherido, tomó el cuerpo desmayado de Alisa y escapó, corriendo hasta el borde del abismo y cayendo con ella al río.
Despertó en la orilla, exhausto y golpeado. Protegiendo a Elisa, la llevó a un refugio improvisado en los edificios, lejos de los Aragamis. Fue entonces cuando lo notó. Su God Ark estaba destruido. No solo dañado, inservible. Su única esperanza era el arma de Elisa, pero ella ya no era capaz de luchar. El terror había encadenado su mente, robándole incluso la voluntad de empuñar su arma. Una vez más, Lenka se alzó dispuesto a protegerla, incluso sin armas, y cuando todo parecía perdido, una luz cortó la oscuridad. Era Lindau. Emergiendo entre las sombras como un lobo protector, el veterano exterminó a los Aragamis que los rodeaban. Lindau los llevó hasta un lugar oculto, una represa rodeada de espesos bosques. Allí, en ese rincón alejado del juicio de Fenrir, vivían personas olvidadas por el sistema, humanos rechazados, invisibles para la organización. Lindau en silencio los había protegido durante años, ocultando su existencia del mundo. Al volver a la base, Elisa fue puesta bajo observación psiquiátrica. Su mente, aún frágil, no lograba salir del ciclo de horror que Diauspita había reactivado. Mientras tanto, Lenka llevó su God Ark a reparar, y fue entonces cuando recibió la verdad que cambiaría su vida para siempre. Su arma no se rompió por el ataque, se rompió por él. La compatibilidad de Lenka era tan alta con su God Ark, simplemente no soportó la energía que fluía durante la batalla. Pero había un precio. Su propio cuerpo estaba pagando las consecuencias. Lenka estaba sufriendo una condición degenerativa conocida como erosión del oráculo. Y aunque aún podía luchar, el diagnóstico era claro. Solo le quedaban unos pocos años de vida. Lenka en su vida, y al igual que muchos de ellos, han sufrido pérdidas, traumas, dolores constantes y un futuro nada prometedor, pero a pesar de ello siguen adelante, con un propósito claro en su mente. Pero ¿qué es lo que los alienta a seguir en un mundo tan devastado? Hace 15 años, una familia que huía encuentra a un bebé abandonado entre el barro. A pesar del riesgo, deciden no dejarlo atrás. La hija pequeña, Iroha, lo llama Lenka, sintiendo un lazo inmediato con él. Con el paso del tiempo, los no aceptados por la organización Fenrir sobreviven en refugios ocultos. La vida es una lucha constante, hambre, enfermedades y desesperanza. La madre de Lenka cae gravemente enferma y en una expedición para conseguir medicinas, Lenka e Iroha son salvados por un joven Lindau, un God Eater que les entrega una brújula y una prueba de compatibilidad como gesto de esperanza. Al regresar, Lenka también enferma. Con medicinas solo para uno, la madre pide que se las den a él. Su último deseo, que Lenka sobreviva y cambie el mundo. Ella sabía que él era compatible para ser God Eater, así que con dolor la familia acepta. Años más tarde, tras una misión para conseguir combustible, Lenka regresa al refugio y lo encuentra destruido. Su padre está atrapado entre los escombros y sacrifica su vida para que Lenka e Iroha escapen. Sin otra opción, huyen guiados por la brújula de Lindau hacia la base de Fenrir, pero en el camino Iroha, herida e infectada, ya no puede continuar. Entonces le revela la verdad. Lenka no era su verdadero hermano, pero siempre lo consideraron familia. Sabiendo que Lenka jamás la dejaría atrás, Iroha se corta la garganta frente a él para forzarlo a continuar. En su último aliento le recuerda el día en que lo encontró en el fango y cómo para ella era como una flor de loto nacida en la oscuridad. Por ello lo llamó Lenka. Devastado pero decidido, Lenka corre hacia Fenrir con la brújula en mano, dejando atrás el cuerpo de quien le dio esperanza, amor y un propósito. En un universo sin Dios, sin justicia sobrenatural, donde la única divinidad parece ser la muerte encarnada en los Aragamis y donde la organización que debía proteger a la humanidad discrimina y abandona a quienes no cumplen con sus estándares. En este marco brutal, cada personaje actúa desde un principio ético profundamente humano, no porque una divinidad lo exija, sino porque creen en algo que va más allá de ellos mismos. Estaba cubierto de lodo, pero eras como una flor de loto nacida en el fango. Esta metáfora representa el nacimiento de la pureza en medio del sufrimiento. En muchas filosofías orientales, el loto es símbolo de la mente que permanece limpia en un mundo corrupto. Iroha ve a Lenka como esa flor que nace de lo sucio, de lo roto, pero no por milagro divino, sino porque la vida insiste en existir. Esta es una metáfora budista, pero en esta historia se resignifica como una rebelión contra la desesperanza. En un sentido profundo, Lenka es una encarnación de la esperanza que emerge de la desesperación. Iroha le entrega un legado de lucha, una brújula no solo geográfica sino moral. Le está diciendo: no busques salvación, sé la salvación. Ni los lazos de sangre, ni las leyes de Fenrir, ni siquiera la biología definen a la familia.
es la decisión de cuidar, amar y proteger, incluso cuando eso significa sacrificarse. La madre prefiere salvar a un hijo que ni siquiera es suyo por sangre, y Rohan muere para que Lenka viva. Esto recuerda al concepto de amor fati, que impulsa a abrazar incluso el sufrimiento si éste conduce a algo más grande. En este relato no es el mundo quien le da sentido a Lenka, es Lenka que con la brújula de su hermana y las cicatrices del pasado se lo dará al mundo. Mientras un ser humano conserve esperanza, nunca estará realmente derrotado. Tras los acontecimientos recientes, todos los miembros de Fenrir fueron convocados al cuartel general para una reunión urgente. La capitana Tsubaki presentó una operación clave para el futuro de la humanidad, la Operación Meteorito. El objetivo era utilizar nuevos dispositivos de atracción de Aragamis para recolectar núcleos de forma masiva y así acelerar la construcción del proyecto Aegis, una isla artificial segura para la humanidad. La Operación Meteorito convoca a todas las unidades de God Eater en la base central de Fenrir. Entre ellas estaba Alisa, quien tras un tratamiento de hipnosis superó parcialmente sus traumas y se encontraba lista para combatir. Al día siguiente, los escuadrones partieron a diferentes zonas para activar los dispositivos de atracción Aragamis, con el objetivo de exterminarlos y recolectar núcleos. Lenka fue inesperadamente designado por Lindow como líder de una de las operaciones, demostrando la fe que su mentor tenía en él. Tras la activación de los dispositivos, hordas de Aragamis aparecieron y las unidades lanzaron un ataque masivo. Sin embargo, en un giro inesperado, los Aragamis comenzaron a desplazarse hacia un lugar único, la represa, donde se encontraban civiles refugiados. Lindow intentó intervenir pero fue rodeado. Desde la base, la capitana Tsubaki, sin más opciones, ordenó a Lenka, que estaba cerca, que fuera en su auxilio. Le enviaron su God Ark recién reparado. Lenka descendió desde el cielo, abatiendo a decenas de Aragamis y abriéndose paso con determinación. Mientras tanto, un descubrimiento estremecedor sacudía la base. Un segundo dispositivo estaba atrayendo a los Aragamis, pero había sido activado desde dentro de la sede. El responsable era el Dr. Daigo, quien también había realizado la hipnosis a Alisa. Su verdadero objetivo era activar una sugestión para que Alisa, hipnotizada, atacara a Lindow en medio del combate. Durante la batalla apareció el temido Aragami del pasado de Alisa, Dios Pita. El equipo llegó a tiempo con Sakuya, Alisa y otros refuerzos, pero Daigo activó la sugestión de Alisa, que perdió el control y atacó indiscriminadamente. Sakuya logró detenerla, y Lenka con firmeza le recordó el motivo por el cual se convirtió en God Eater. Esto despertó en Alisa una oleada de emociones. Entre lágrimas y dolor recordó sus motivos: la muerte de sus padres a manos de Pita, su deseo de proteger a otros. Impulsada por las palabras de Lenka, recuperó el control y ayudó a combatir. Se disculpó reconociendo que había huido de su debilidad durante demasiado tiempo. Con la amenaza inminente sobre los civiles, Lindow les ordenó destruir el dispositivo. Aunque Sakuya quiso quedarse con él, Lindow insistió. Él se quedó a enfrentar a Diauspitas a solas. En la represa, el grupo encontró el horror. Pita llegó con el brazo cercenado de Lindow en su boca. La escena fue devastadora. Sakuya colapsó emocionalmente. Souma intentó vengarlo, pero fue derribado junto al resto del equipo. Cuando todo parecía perdido, los civiles refugiados se ofrecieron a ayudar. Fue entonces cuando Lenka, maltrecho, recordó las palabras de su mentor: si ellos se pierden, entonces tú enséñales el camino. Con la mirada ardiente de convicción, Lenka se levantó y gritó, inspirando a todos: somos fuertes, confiamos en nosotros y en los demás, y algún día cambiemos este mundo. Tras estas palabras, el grupo se levantó y se dividió en tres. Souma se encargó de destruir el dispositivo. Sakuya y Kouta contuvieron a los Aragamis y Lenka y Alisa enfrentaron directamente a Pita. Durante el combate final, Souma logró destruir el dispositivo, pero Pita demostró ser una amenaza abrumadora. Incluso con la ayuda del grupo, el monstruo superó a los God Eater. Durante el fragor de la batalla, Lenka notó una grieta en una de sus alas. Esa era su oportunidad. Coordinando el ataque, inmovilizaron a la bestia. Lenka en sus últimas fuerzas desgarró el ala herida, pero esto desató la furia total de Pita. El monstruo los golpeó a todos y Lenka cayó herido de gravedad. Y sin embargo, no se rindió. Arrastrándose por el suelo, su cuerpo reveló marcas en toda su piel. Sufría de erosión del oráculo. Su vida estaba condenada, pero su voluntad era inquebrantable. Su determinación inspiró a todos. Pita rió creyéndose invencible, pero su risa cesó cuando vio algo imposible. Lenka se había levantado. Había utilizado su God Ark
para funcionarlo con la extremidad arrancada del mismo Pita, creando una nueva arma. Con un grito de batalla y el poder de su determinación, Lenka atravesó el núcleo de Pita con un golpe decisivo, acabando con la criatura, y antes de desplomarse susurró: "Nosotros somos la esperanza". La misión fue todo un éxito, aunque la pérdida de Lindau marcó al escuadrón profundamente. Pasaron los días y con el inicio de una nueva etapa, Lenka fue nombrado comandante. De pie ante sus compañeros, repitió las mismas palabras de su mentor con un nuevo significado: no mueran, si están a punto de morir, escapen y algún día cambien este mundo. Porque ahora Lenka era el portador de la esperanza. En God Eater, personajes como Lindau o Iroha sabían que no vivirían para ver el mundo sin Aragamis, pero siguieron luchando. ¿Por qué? Porque sembraron futuro en otros, en Lenka. Y Lenka, herido, quebrado, pero aún caminando, hace lo mismo para los que vienen. Aunque la esperanza es incierta, pues precisamente eso es la que la hace tan poderosa. Lo incierto no es lo mismo que imposible, y mientras exista una posibilidad, aunque sea mínima, aunque sea un suspiro entre tormentas, vale la pena intentarlo. La esperanza no es ingenuidad, no es taparse los ojos y fingir que todo está bien, es mirar al monstruo, reconocer que puedes perder y aún así levantar el arma. No porque tengas certeza de victoria, sino porque si no luchas ya has perdido.